Cuando queráis. Pues estamos aquí en Ibiza con el Clint Eastwood de la filosofía, Antonio Escotado. Acaba de celebrar su 80 cumpleaños, lo hemos pasado muy bien y un poco en la resaca, se puede decir, en el sentido incluso, en mi caso, un poco literal. Podemos hablar un poquito de fútbol, que es de lo que yo hablo fundamentalmente con Antonio Escotado, que como todos sabéis escribe en La Galerna y eso es algo que me honra extraordinariamente. Así que... escribiré. Llevas más de 250 artículos. Qué bien. Creo que lo sabes. Bien. Habría que saber la cifra exacta, ahora mismo no la tengo en mente, pero hiciste 200 hace ya algún tiempo, que te hicimos un pequeño homenaje y tal. Sí. Y bueno, pues en fin, no tengo... Eso que se dice de no tengo palabras para expresar lo contento que me pongo es una gran verdad. Y Antonio, que por cierto hace poco ha recibido una visita bastante más insigne que la mía, que ha sido la del mismísimo Florentino Pérez, acompañado por José Ángel Sánchez. Sí. También hice un pequeño artículo con Genial. Muchas gracias. Con basándome un poco, digamos que divagando, por utilizar la palabra que hemos estado usando antes, sobre lo que representa esa foto, ¿no? De ese encuentro en la cumbre entre Florentino Pérez y Antonio Escotado. ¿Cómo fue? Cuéntanos tú cómo fue ese encuentro, cómo lo viviste. Emocionado. Sí, ¿no? Emocionado. No me lo acababa de creer. Pero cuando hicimos un Zoom días antes, Sí. yo quería decirle una cosa de entrada. Y tenía que decírsela y que me dejara hacer la primera frase. Pues no me dejó. Pero dijo la primera frase que iba a decir yo. Dijo, eres la persona que más deseo ver del mundo. Y digo, no, esa frase la he dicho yo. Pues no, manera, se adelantó y me la pisó. Se te la pisó. Increíble, es increíble. Y luego a partir de ahí, pues todo, cordialidad, entendimiento, etcétera. Y tú sentías, porque es una visita que es muchas visitas, porque es la visita del presidente del Real Madrid, es la visita de uno de los empresarios más importantes del mundo, Sí. probablemente un hombre, yo lo ponía en ese artículo, ¿no? Un hombre independiente. Independiente, un hombre admirable y Por admirado su por ti, independencia. por su independencia. ¿Cuál de estos factores contaba más? O tú hablabas con Florentino y sentías que estabas hablando con el presidente de la institución deportiva más importante del planeta, con el importantísimo empresario, con el hombre independiente. Lo sentía las tres Todo ello. generaciones y muy marcadas. O sea, y encima da la casualidad que durante el periodo del ICO yo llevaba el servicio de fusión y concentración de empresas. Sí. Y o bien en mi tiempo, que creo que mi tiempo, o bien inmediatamente después, Florentino se acogió a la legislación que teníamos para concentración de empresas y hizo su primera compra de una empresa pequeña pero próspera. Se traga un pez gordo, pero no tan próspero. Y no recuerdo qué compró, pero qué casualidad. La empresa de Florentino se llamaba Padrós, Sí, señor. que son los dos fundadores del Real Madrid. De Badalona era la empresa, lo Sí. dijo, de Badalona. Sí, los hermanos Padros. Sí. Los hermanos Padrós que tenían una Fundadores tienda y del que Real fundaron el Real Madrid. Además, muy distintos, muy personales, muy nobles los dos, y al mismo tiempo comerciantes eficaces. Y fíjate que hay muchos catalanes, o muchos del Barça, que se creen, y de hecho hay un libro que básicamente dice que el Real Madrid tiene como un tabú el hecho de que fuera fundado por los catalanes. Para mí es todo lo contrario, es incluso motivo de mayor Por Dios. alegría y cierta sana ironía en el hecho de que fuera fundado por los catalanes, ¿no? No. Me parece precioso. De Así poner bastante en Cataluña al sector culé la breve historia del Real Madrid, porque claro, dice evidencias como puños que ellos, claro, han tenido durante años y años, como dirían los psicoanalistas, denegadas. Es decir, reprimidas y denegadas a un sector inconsciente. Y ahora, pues claro, viene lo que decía también Freud, el retorno de lo reprimido, amigo. El retorno de lo reprimido, que es el recuerdo. Pura y simplemente el recuerdo. Sí, señor. Esta temporada del Madrid, ¿cómo la has vivido? Ha sido Pues mira, difícil ha sido muy amargo el hecho de que, sin duda de ninguna especie, entre otros factores,
Si no llega el Madrid a mal venderle a Llorente, el Madrid gana de largo la Liga. Ha sido Llorente el que ha decidido la Liga. Bien porque no estaba en el Madrid y sobre todo porque el Atlético ha hecho un temporadón. Y sin embargo Luis Enrique... Llorente ganó por lo menos él solito 10 puntos. El Madrid perdió por 2. No, ahí tienes la Liga. Ahí tiene la Liga. ¿Quién decidió en el Real Madrid esa venta? ¿Quién? Según parece, Zidane no le tenía mucho aprecio. Eso. Entonces por eso se ha ido Zidane. Esa es la verdadera razón. Se ha ido por su propio error, al contemplar el peso de su propio error. Exactamente. Pienso. Al menos esto es suponiéndole una coherencia de caballero. Pero no es eso lo que ha dicho, porque él sacó una carta en el As despidiéndose. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí, sacó una carta en el As despidiéndose y básicamente en un tono, bajamos ahí, en un tono un poco crítico con Florentino no. A Florentino dice que le tienen la mayor estima, que le ha traído... Bueno, no menciona el nombre de Haas, tampoco se sabe bien a quién se refiere, pero dice que la relación con el club, ese ente así, ¿no? Con el club no ha sido la mejor, que no le gustaban las filtraciones que él consideraba que había habido y tal y cual. ¿Cómo que hay filtraciones? Bueno, él considera que cada vez que la prensa dijo algo malo sobre Zidane era un mensaje que venía del club, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Pero que eso no es una carta pero ¿cómo no que va a se ha conocer, bien. por ejemplo, a Relaño, aunque solo sea indirectamente? ¿Cree que el odio de Relaño hacia Florentino, que es explícito, yo he cenado con Relaño 2 veces y las 2 veces me ha dicho, no, si yo en el fondo soy madridista, yo que no puedo soportar a Florentino. Y yo le dije, pero Alfredo, ¿será porque os hace poco caso y nos soborna como los antiguos presidentes? Me dijo, no, claro que no. Tengo mis dudas. O sea, están acostumbrados como mínimo a que les den la coba. Claro. Y como Florentino no les da la coba, le llaman soberbio, Claro. pero debían decir independiente. Claro, es que debería ser... Fíjate que eso incluso en un lapsus, yo creo, José Ramón de la Morena, que ahora se ha retirado, llegó a decir, pero ¿cómo no vamos a hablar mal de ellos si no nos dan entrevistas? Exacto. Eso lo soltó un día en la radio, Exacto. que yo creo que le traicionó el subconsciente, ¿no? Exacto. Pero es que eso no debería ser así. O sea, a ti el club te puede dar mucha poca información, Yo pero... jugar al fútbol, no a dar entrevistas. Eso es, claro, exactamente. Y más a tipos que no me hacen más que preguntas absurdas, Sí, donde van repitiendo siempre y con la misma monótona torpeza. sí. Lo mismo, pero tú a ti, ¿cómo tú te tomas sentimentalmente lo que acaba de pasar? Tú dices, vale, una vez que preguntes eso, pero esa estructura sintáctica no te vale más. Y sin embargo, siguen. Dice, pero usted es afásico, ¿sabe lo que es la afasia? Sí. Que disponen de muy pocas palabras y muy pocas construcciones sintácticas. Y dices, pero ¿por qué trae usted afásicos a este género? Que es un género en principio elocuente, donde la gente cambia impresiones, ¿no? Sí. Bueno, tiene que haber un equipo de afásicos. Sí. ¿Y cómo has recibido, tras la marcha de Zidane, la llegada de Ancelotti? Pues con mucho gusto. ¿Te ilusiona? O sea, hemos estado hablando de eso con Haas y con Florentino. Sí. Y le ven un hombre tranquilo, mesurado, que finalmente hace lo que quiere, como tiene que ser un entrenador, es decir, que tiene criterio. Pero a la chica cañando, sin aspavientos, con muchísima experiencia como tiene. Me parece bien. Puede ser un compás de espera o puede ser un entrenador para varios años. Luego, la verdad es que no estuve muy de acuerdo con Haas. Hicimos un zoom bastante largo el otro día, porque él piensa que los entrenadores se queman en 2 o 3 años. Yo no creo. Yo creo que mínimo un entrenador es 5 o 6, mínimo. Pero eso a lo mejor fuera del Madrid, pero es que el Madrid tiene una exigencia y un... Es que no es verdad. Nadie aguanta tanto ganado tiempo. con Zidane, precisamente. Sí. O sea, Zidane desmiente eso. Es cierto que la primera de las 4 es con Ancelotti, pero ¿y las otras 3? Sí, las gana Zidane. Claro. Y del Bosque también, ¿no? Que es un poquito del Bosque. Bueno, similar. es verdad que parece ser que el entrenador ha sido un perfil un poquito más bajo, ¿no? Es el que lleva al Madrid a Es la que gloria. el Bosque da la sensación que tiene poco carácter. Ya. Pues yo recuerdo a Figo diciendo, no sé si en público o en privado, pero creo que incluso en público, hombre, por lo menos no da mucho la lata. Porque a la época de Ronaldo
Nazario haciendo las suyas en el Buda Bar. Pero tú eres muy fan de Ronaldo Nazario, extraordinariamente fan. Yo creo que si no llega a tener las dos lesiones, olvídate de Cristiano, de Pelé y de Maradona. Hasta ese punto. Y de Messi. Hasta ese punto. Es una pena porque no ganó la Champions con el Madrid. Que es una especie de sin Dios que está ahí. Yo O sea, es que ganó tengo la Liga y tal, pero... Tengo que hablar con él porque me parece un hombre heroico. En cierto modo se parece a mí, porque fue capaz de recuperarse de dos lesiones con un esfuerzo tan enorme de resistencia al dolor. Y no sé, yo desde luego es absurdo que me atreva a decir eso, pero yo también estos últimos tiempos he tenido que hacer un esfuerzo extraordinario de resistencia al dolor. Y ninguno de los dos quería hacerlo, pero el amor propio, y en mi caso también debo reconocer que en algunos momentos no disponer del eutanásico dulce que yo deseaba, pues me ha impedido poner fin a mi vida, pero este hombre las ha visto canutas. ¿Te acuerdas que incluso le han procesado porque se le metió un trance? Él pensaba que eran unas zorras y entre las zorras había un trance y esto que dio. Me suena la una historia, sí, no me publicidad acuerdo bien, pero... descomunal en Brasil y el trance consiguió perjudicar, pero sobre todo dijo, me estoy muriendo del SIDA, lo cual ya lanzó a la prensa una especie de campaña diabólica, porque no se sabía si era la culpa de este hombre o se que quedado? déjame. No se sabía si es que se le echaba la culpa de estar con gente con SIDA, que ya era la época del terror absoluto, Claro, ¿te acuerdas? Claro. Y no a este gripecilla, no, a una enfermedad que era mortal en todos los casos. Mortal en todos los casos, sí. Pero sobre todo por el diagnóstico. Pues lo dejaron de diagnosticar, es mortal, la llamaron crónica y no ha muerto uno más. Cierto. Es increíble cómo, digamos, las personas se pliegan a lo que les manda la Santa Medicina. Y le dice, oiga, para esto haga el favor de morirse y confirma la Santa Medicina. Para esto, en cambio, ya está bien, ya lo hemos dedicado, ya es crónico. No se preocupe. Y el personal le sigue, o sea, es una especie de placebo generalizado el que reina en ese terreno. Pues bueno, el caso es que Ronaldo las pasó putísima. La época en que jugaba ahí. Y debió pillarle en algún momento un poco depre entre una novia y otra. Debió llamar por teléfono. Creo que estaba en el hotel Copacabana Palace, que es un súper hotel de la playa de Copacabana. Ahí en el puesto 3. El puesto 3. Un hotel exquisito. Y nada, se lo subieron 3 y por lo visto 2 eran mujeres y que todo el tema es que se murió una semana después de SIDA. ¿Una semana después? Sí, una cosa de ese estilo, así. Había olvidado esta historia, Antonio. Sí, Yo también te la estoy contando un poco así, a salto mata, pero seguro que hay un 90% de veracidad en lo que te cuento. Sí. Porque yo le he admirado tanto que cada vez que encontraba una noticia sobre él, y me gustaría preguntarle, ¿por qué demonios odiaba correr? Porque él insiste mucho con Valdano en que él se escaqueaba, llegaba a escaquearse de las carreras largas. Pero hombre, si tú has sido el hombre más rápido de la historia del fútbol, la verdad es que el Ronaldo de 17 años, es lo mejor que se ha visto. Que 16, 17, una velocidad del rayo. Y aunque nos duele un poco en el Pero Barcelona, también ¿cómo vas a tener velocidad si no corres? Eso es lo que tengo que preguntar. Bueno, y ahí me parece que él vino a decir una vez que para creo él, que por eso que él entrena jugando las caderas. Ah, claro. Las rodillas. Él decía por siempre que... no forzarlas cotidianamente. Claro, pero pues él debe va a ser... romper una y la otra. Pero él decía, yo entreno jugando. Esa era su versión del asunto. No es verdad. Ya. Yo digo lo que él decía. Si yo dijera, pues mira, yo aprendo escribiendo. No. Claro. No. Tú no aprendes. Es interesante eso, ¿no? Ese paralelismo, el estudiar es al entrenar como el jugar es al escribir. Sí. De alguna manera, ¿no? Creo que sí. Es esa no se me había ocurrido, pero... Es una regla de 3. Es una regla de 3. Ecuación de primer grado. Sí, exactamente. Pues oye, a Ronaldo le podemos decir un día que... a ver si le puedo llegar el mensaje que se venga por aquí. ¿Tiene casa aquí? ¿No? ¿Tiene casa aquí en Ibiza? Creo que está por aquí. Él viene por Ibiza, ¿no? Él flipa en cuanto me vea hablarle carioca. Eso te iba a decir, que puedes hablar en brasileiro. Claro.
Claro, total. Iremos a su casa un día, Tony, iremos a su casa aquí de Ibiza un día, que te abra la puerta. Hombre, sería estupendo. En Valladolid están regular de contentos con él, porque claro, ha descendido el equipo. Pero se ha comprado todo, ha pagado la ciudad. Ya no digo que por ahí hay quien le critica, ¿no? Que dice, bueno, joder, llega Ronaldo aquí de presidente, todos nos esperamos. Simplemente la presencia de Ronaldo ya, como parece que trae un aura que el equipo no puede perder, ¿no? Pero la realidad es que luego han perdido y han descendido. Pero si no tiene una deuda, por lo menos lo que le dijo Valdano era 40 millones. Lo que asumió nada más llegar. Ya. Porque era deuda a corto plazo. ¿Qué te parece a ti Valdano, ahora que hablas de él? Es un personaje... Pues un hombre muy desenvuelto, que es graciosísimo como aspira las vocales, o sea, o G, o Ju, pero todo lleva una H o una J, o una H aspirada a una J, todas las palabras yo voy a hablar y digo, es increíble, es como si fuera un extremeño, es increíble, pero te digo que es muy despejado, muy jovial, muy ¿Lo has variado. conocido en persona, a Valdano? No he tenido el honor. Es uno de los pocos... Hay que rebuscar en el pre-bernabeuismo para encontrar personas que hayan sido jugadores, entrenadores y directivos del equipo. Él O era sea, poca de- gente cuenta de con esas cabeza tres. y tenía un buen chute, yo creo que de izquierda o de derecha. Sí, más bien derecha, era diestro. Era diestro, Sí, claro, él o sea, iba él por siempre la es muy izquierda. self-deprecating con su propio juego. Él siempre dice que era un jugador torpe Eso y era tal. lo más notable de él. Sí, era muy modesto Sí, respecto a autocrítico. autocrítico y tal. Pero yo creo que era mucho mejor jugador de lo que decía, Yo también. ¿verdad? Y de hecho hace poco he repasado aquellas remontadas europeas de la Copa de la UEFA. De la selección brasileña, argentina después de Maradona, yo creo que era el mejor. Muy bueno. Sí. Y el portero, el Fillol ese, pero creo que no era... El Pato Fillol. El Pato Fillol, Es un pero poco creo anterior, que no ¿no? era de esa Olimpiada. Es un poquito anterior, luego fichó por el Atleti. Fillol yo no he visto un portero que realmente, bueno, como el Ter Stegen de hace 1 o 2 temporadas. Que, Sí, tan bueno era Fillol, yo no lo vi jugar tanto, fíjate. bueno, y el atletiano, Pro Black. Sí, totalmente. Bueno. ¿Cuál es el mejor portero de la actualidad? Black. Mejor que Ter Stegen y que Courtois. Yo diría que el doble, con perdón, de Ah, sí. Ter Stegen y Courtois, que les adoro, me parecen geniales, pero lo de Black ya es extraterrestre. Sí, se habló de que podía llegar al Madrid en algún momento. Pero el Madrid no quería fichar. A Florentino no le gusta poner 100 millones por un portero. No lo gusta. Claro, bueno. Tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Él es Es de que invertir. me encanta Courtois. Es que Courtois además llegó por Y es 25 millones. posible que llegue un momento a jugarse con esa magia de los Black, pero por ahora yo goles, ya absolutamente goles, que no 1 sino 20. A salvo de este hombre, no hay otro como Black. En los penaltis no es muy bueno. Y de No, eso nos no, aprovechamos no, en la undécima, en la Es final de verdad, Milán. es verdad. Que ahí había la cosa de que, mira, él siempre se vence hacia un lado, espérale, esa era la consigna, ¿no? No quiero decir, esto suena feo decir esto con Oblak, que efectivamente es un portero extraordinario y quizá el mejor del mundo, como dices. Pero en aquella tanda de penaltis, por lo visto la consigna era, tú espérate, a todos los que iban lanzando con el Madrid, espérate que él se va a tirar, se va a vencer hacia un lado, seguro. Entonces simplemente tienes que esperar y tirar al otro. Ya, Si te fijas en la tanda de penaltis, es exactamente así. Los nervios que llevan puestos, aunque sean súper jugadores, con los nervios que llevan puestos, simplemente esperar, Sí, no saben. De repente se les olvida. sí. Tomás, tú- de chutar, perdona, de chutar al medio. Dicen, estos porteros siempre tienen que chutar al medio. Sí, Porque siempre porque se vuelven a un va a lado vencer. o al otro. O ligeramente hacia un lado, Sí. simplemente esperas a ver hacia qué lado Sí. se vence y disparas un tiro sencillo, Sí. ligeramente angulado hacia el otro Como lo lado. chutaba Di Stefano. ¿Cómo lo chutó ahí, Estefano? Di Stefano coge una carrerilla como Puskás de 20 metros, Sí. como a veces lo hacía Cristiano al comienzo, de 20 metros, aceleraba al máximo. Y cuando el portero ya lo que tenía era un balonazo a 120 o 140, por donde fue. En el caso de Puskás, no. Puskás ya se ve que había decidido a qué ángulo, si abajo, arriba o cualquiera de las crucetas. Pero Di Stefano un bombazo que casi siempre entraba cerca del centro. Sí. Normalmente a la izquierda del portero. Pero un bombazo, a media altura. ¿Tú qué has visto? Yo creo que existe... He visto a algún portero tener tiempo de ponerse delante, pero con mucho miedo. Sí. ¿Tú qué has visto? También lo tiraba así Roberto Carlos, acuérdate. Sí. Y aquellas faltas que Yo no tiraba Roberto entiendo, Carlos. porque Máquina. cada vez que le veo pararse al lado de la pelota a 1 metro y chutar, digo, pero qué tío, qué audacia, porque esto lo hace mucho más difícil.
el hacerlo sin carrerilla o con poca He carrerilla. visto muchas veces a Ramos y a otros meter penaltis así, pero otras veces digo, no va a ser posible. Sí. ¿Tú qué has visto? ¿Cómo es? Te iba a preguntar, porque existe un poco la percepción en el madridismo de que los dos jugadores más grandes que hemos visto en toda la historia del club son Di Stéfano y Cristiano. Puede ser. ¿Y A con mí cuál me- te quedas? ¿Tú has visto a los dos? ¿Con cuál te quedas? Schuster llegó de tocadito, pero Schuster es un jugadorazo tremendo. Me hace gracia que lo digas porque Paco Gento me dijo a mí que el mejor centrocampista que había visto en su vida era Schuster. Es verdad que eso era antes de llegar Kroos, por ejemplo, que es otro gran maestro del centro del Y campo. luego llegó, que marcó 100 goles, cuidado. Sí. 100. Redondo en toda su vida 6. Sí, pero qué jugadorazo también, ¿eh? Pero jugó un poquito más adelantado que Hierro. Sí. Pero es que Hierro tenía más potencia y una colocación de disparo tremenda y luego un salto y un cabezazo impecable. El Y Hierro ha sido fundamental para Madrid, tan fundamental en mi juicio como Raúl o más. sí. Ahora hacerlo Cristiano y Di Stéfano, pues mega estrellas. Mega estrellas. Mega. Zidane también de jugador. Era un monstruo. Cuidado, Lo que pasa es que fue monstruo. un poco más, como jugador estuvo menos tiempo que Cristiano o que Di Stéfano. Sí. Y Mucho menos. mucho menos, Pero pero qué bueno, gracia. le dio... Le dieron 5 años o así, a los otros más de 10. Sí. Yo creo que estéticamente Zidane es el jugador más bonito de ver jugar. Sí. ¿No? Y ¿Estás de hay acuerdo? alguna cosa que tiene como el control orientado, que Sí, más. solo él, o Vinicius. Vinicius tiene un control orientado sublime. Fíjate. Exquisito. De Vinicius tú has hablado mucho, se podría casi escribir... No, yo estoy ¿Te gustaría también seguro que conocerle y lo hablar que con él? necesita, ya les he dicho muy seriamente, yo que además que hablo portugués, necesita asesoramiento psicológico, no necesita nada de precisión de disparo. A ver, tienes que prepararle, o sea, tienes que crear un reflejo condicionado. Porque él tiene ya un reflejo condicionado que hay que disolver y sustituir por otro. Fíjate. El hecho de que en la camiseta lleve el Junior indica que su padre fue también profesional. Ya le dije a Has, ¿cómo has pensado en esto, Has? Su padre fue profesional, sí, como el padre de Neymar. Pero Neymar no le debe a su padre nada. Y por alguna razón, Vinicius le debe a su padre no triunfar descomunalmente más que él. Estás hablando de algo freudiano. Un poco. Totalmente freudiano. Una cosa edípica, digamos. Una cosa edípica. Es de admiración por su padre, de reverencia hacia su padre. Excesiva, o sea, le está lastrando, me estás diciendo que le está lastrando. Algo en el inconsciente le dice que no puede hacer lo sencillo, que es culminar la monstruosa jugada que ha hecho, Sí. donde ha traído a toda la defensa, se los ha meado y entonces de repente cuando tiene gana, o se la da mansamente al portero como, tómala, o si no la echa fuera. ¿Sí? Y yo digo, papá, ya ves que no te estoy humillando. Es lo que oigo. Sí, así de loco soy yo. Por eso le decía en el último libro a Colmenero, soy un chalao. Pero yo tengo intenciones de ese estilo. Madre mía. Y rara vez me fallan. Digo, tipo a tipo, persona a persona. Pero fíjate que A Raúl, incluso... por ejemplo, le dije algunas cosas de él, nada más verle. Así. Sí, que no son del caso. Bueno, a mí me has dicho cosas también. También te he dicho El autoboicoteo que hablábamos, ¿no? Un poco de Vinicius El también. autoboicoteo. Autoboicoteo de uno mismo, La ¿no? Vinicius autoboicotea, Sí, sí. de cierto modo también, ¿no? Creo que es un caso típico. Y tú fíjate qué deducción haces de lo de la camiseta, que es muy interesante, porque fíjate además que lo ha cambiado. Al principio ponía Vinicius, creo recordar, y ahora pone Vini Junior. O sea, incluso ha quitado el final de su nombre para hacer hueco al Junior. ¿No? Es significativo lo que dices. Claro, padre. Para anteponer al padre. Muy buen Interesante. chico. Y si resolviera el tema del gol, sería una gran estrella. Sería el mejor. Sería el mejor. El mejor. Sería mejor que Mbappé. ¿Te gusta más Vinicius que Rodrigo? No, porque Rodrigo es el único que me parece la superestrella. Lo que pasa es que ahora lo ha musculado. No estaba bastante musculado. Luego, las últimas veces ha salido mega musculado, como Schwarzenegger. O algo así. No saben, ¿no? Ni tanto ni tan calvo. Hay que encontrar un término Está medio. buscando el punto medio, sí. A mí me encanta Rodrigo también. No, ese Me parece que es el más talentoso de los que han traído. Derecha, izquierda, cabeza, pase, disparo, es un monstruo ese chico. ¿Y qué otro fichaje te gustaría a ti? Parece ser que está Hombre, todo Haaland centrado. me parece imprescindible, o si no, un hombre ahí que descargue un poco al pobre Benzema
que está haciendo 2 temporadas inconcebibles. Y eso que ahora... Pero está demasiado solo y demasiado... Y ahora está más sobrecargado. exigido todavía porque va a ir con la selección, va a empezar a... O sea, ha vuelto ya con la Sí. selección francesa, Sí. con lo cual cada cierto tiempo se va a ir a jugar con su selección. No, hace falta alguien que descargue a Benzema de la tremenda carga que le impone ser el superestrella del equipo. Sí. La superestrella del equipo. Bueno, Hace falta un tío que le remate y meta, y el único que hay en el mundo ahora para eso es Haaland. Pero eso es cierto que no parece fácil, en parte porque además a Florentino le unen tiernos lazos de amistad con el presidente del Borussia. Y me imagino que además de las condiciones que podría ser claro pagar por el jugador una quinta parte o 5 veces más. O sea, quizá habrá que esperar con Haaland, pero es desastroso, entonces hay que hacerse con alguien. Lo mínimo, diría yo, el delantero centro español actual. Gerard Moreno. No es del español. Ah, del español. Vale. Te ha interpretado la selección española, perdóname. No, del centro español. El delantero centro del español, ¿cómo se llama? Si era de la plantilla del Madrid, luego fue al Rayo y luego fue de allí al español. Sí, ¿No te acuerdas? Raúl de Tomás. Me parece excepcional jugador. Y sobre todo ya está. Yo no sé si el Madrid sigue teniendo... ¿Con quién se puede medir? Pues con Jovic, que se ha ido, es un pobre loco, es una estatua. Creímos que era un ser humano, pero es una estatua marmórea. En cuanto a Mariano, pues es que ya sus precipitaciones se han convertido en disparates, tiene buena voluntad, pero cada vez que la toca hace falta al otro, en fin. O sea, ya son nervios sobre nervios, una histeria. Lo que seguimos teniendo es un centro del campo buenísimo, ¿no? Sí, pero nos hace falta ahí oxigenación, nos hace falta Kimmich, insistí mucho. Y Bueno, Kimmich está deseando venir al Madrid. Sí, y yo creo que la jugada del club es un poco parecida a la de Álava. Esperar a que acabe el contrato sin Álava ha sido renovarlo. extraordinario. ¿Estás contento con ese fichaje? Muy contento. Álava va a dar su gran fútbol en el Madrid, ya lo verás. Y es un extraordinario jugador de fútbol. ¿Te gusta más de central o de lateral izquierdo que puede jugar de De ambas cosas dos, y también la han dicho de medio en la posición de Casemiro. Sí. ¿Te gustó algo de estos jovencitos que debutaron este año? No, ya le insistí mucho, pero en ese sentido están de acuerdo en este muchacho blanco, este es Antonio. ¿Te gustó? Tiene mucha categoría, ¿eh? Es tremendo, o sea, tiene todas las virtudes de Milla, pero bastante más fuerza. Ajá. Sí, es verdad. Es un buen... ¿Y Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo? Bastante bien. Muy prometedor, Me ha ¿verdad? gustado, sí. Más que el morenito de la derecha, ese que también van a poner. ¿Cómo se llama? El de Castilla, que va a formar... Ah, sí, Marvin Brandt. Eso. Sí. Te gusta más que ese, ¿no? Sí. ¿Qué más? No es que me disguste el Marvin, sino que Ya. simplemente Gutiérrez me Es un llama poco la blandito, atención. Marvin, quizás, ¿no? Da la sensación de que le falta... Sí. Tiene velocidad, tiene técnica, Un poquito pero- de precipitado. No me gustan los jugadores que no saben centrar cuando son carrileros, porque es que, chicos, si es carrilero lo que tienes que saber, número uno, 100% es centrar. O sea, en cuanto más... O sea, yo admito que un carrilero falle 3 de cada 4 centros, 3 de cada 4, pero que falle 10 de 10, no. Ya. No. Entonces le pones en otra posición del campo. Porque el carrilero finalmente, si le va a salir, va a ser el centro. Oye, y entrando un poco en la alta política, digamos, del club, ¿tú crees que el estadio que se espera que genere 200 millones al año para el nuevo estadio, para el club? No, va a venir muy bien porque además ya van a empezar a jugar con el estadio todavía en obras, pero eso va a representar una gran autopromoción de las obras mismas. Va a ver el público qué es lo que están haciendo. Ya me han aclarado Florentino que no van a hacer ningún hotel. Sí, eso Es se una habló cosa también. que yo no sabía y me parece bien. ¿Te parece bien que no haya hotel? Es que se llegó a hablar de que había habitaciones con vistas al campo. Sí, pero... Lo cual da para algunos una chistes. explicación larga de por qué no convenía un hotel, o sea, por qué convenía mejor utilizar el espacio disponible en otro tipo de negocio. Ah, sí. Bueno, imagínate el respeto que tengo yo por
la capacidad, digamos, empresarial florentina. Yo no tengo ya que decir nada, ni media palabra, ¿comprender? Me dice, no, lo he estado estudiando y creo que es mejor usar esos vocales para otra cosa que un hotel, digo. Entonces, amén. El punto, amén. Amén. Bueno, porque dijo... Y el que diga otra cosa es que es un imbécil. Si me permites, Antonio, te dijo exactamente como en el sentido en Santiago Bernabéu, Sí. la gente tiene que venir y salir. No queremos gente que se quede a dormir, ni a... O sea, es un lugar como de mucho paso, de De gente, mucho paso, de... Nadie se tiene que quedar ahí permanente, ¿no? Y de muchos acontecimientos, Eso porque es. no va a ser solo que se juegue el partido de cada semana. Y Es claro. que de repente un día habrá un concierto de Bruce Claro. Springsteen, el día siguiente Claro. la Confederación Mundial, el Congreso Mundial de Microsoft, Claro. el día siguiente tal. Entonces Y un una hotel no te generación de ingresos interesa. brutal, ¿no? Claro, y un hotel no te interesa porque te cortaría muchas cosas de Va a ser eso. muy importante para la ciudad también, no solamente para el Madrid. O sea, la ciudad le va a seguir debiendo mucho al Madrid. No, y el Museo del Madrid está acercándose en visitantes al Museo del Prado Sí, a sí. toda velocidad. Y ahora, y lo superará quizás, porque ahora el museo lo van a también adecuar a los nuevos tiempos. A pesar de que está muy bien, y de hecho la gente no lo sabe, se puede visitar ahora a pesar de las horas, se puede ir, se puede ver. Yo he estado hace poco con mis hijos y sigue siendo muy disfrutable. No está, hay restricciones, no está como cuando no están las obras, pero a cambio puedes ver la obra. Te puedes asomar al campo y puedes ver cómo va el tema, que es impresionante, ¿no? ¿Y tú crees que el Madrid puede seguir siendo de sus socios? Hablo de la estructura de propiedad del club, ¿no? Que es una cosa, porque es una anomalía. Los clubes ya son sociedades anónimas. Sí. Y solamente quedan el Madrid y el Barça, que le va fatal económicamente. El Barça está en la ruina más absoluta. Pero el Madrid no Y el es. Bilbao. El Madrid no lo está. El El Bilbao también, es verdad. El Bilbao también. Yo también no, pero el Madrid luego tiene, está respaldado por el millonario patrimonio florentino que, claro, poniendo una centésima de lo que tiene, una centésima, equilibra el club perfectamente y luego ya se cobrará con el tiempo. O sea, yo en ese sentido no veo ningún problema económico al Madrid. Con esas estructuras, puedes seguir siendo los socios y competir con el Manchester City, con el PSG, todos los petroclubes. Estoy Puede competir. seguro. Y a la vista están por las cuentas de resultados, o sea, a la vista están. Sí, sí, incluso A la vista está por el libro que me regaló Florentino, ese tan grueso de plan de negocios de la Universidad de Columbia. Sí. Florentino se le ha ocurrido cómo adaptar las técnicas de venta de una gran multinacional a un club de fútbol. Se le ha ocurrido y lo ha conseguido. Los otros le imitan, pero lo imitan siempre tarde. Siempre O tarde. sea, ahora los otros se dedican a hacer galácticos. Florentino los hizo hace 10 años o 15. Luego Florentino ha dicho, no, sí, una de las formas de enriquecer al club es el estadio. Claro. Y ya verás cómo todos le van a seguir. Bueno, el Los Barça, imitamones. el Barça quiere hacer su reforma del estadio, pero va con retraso. No lo mete, seguridad no ha empezado todavía. Y con un balance en letras rojas. Claro. Creo que el Barça entre Núñez, Gaspar, todo esto, nunca hemos tenido un florentino en el Barça. Nunca. Bueno, yo creo que hasta Nunca. el más barcelonista te admite Hombre. que le habría gustado un florentino. Total. No recuerdo quién lo dijo. Y un Bernabéu. Y un Bernabéu. Totalmente. Porque que ha habido una simbiosis maravillosa en el caso Florentino Zidane y Bernabéu Di Stéfano, Claro. que han sido ya definitivas. Pero con una diferencia, que es manera que Di Stéfano como entrenador no triunfó en el Madrid. No triunfó. Y además tuvo una época amarga al final porque Sí. Muñoz ya quiso prescindir de él y Di Stéfano quiso seguir jugando. Sí, bueno, de hecho Bernabéu le dijo a Di Stéfano: tú puedes continuar en el club de lo que quieras menos de jugador, porque ya no puedes. Y lo que es el ego, ¿no? El ego del futbolista no puede aceptar que ha llegado su momento de retirada. Y no lo aceptó. Y no lo aceptó y se marchó. Al Valencia, ¿no? No, se fue al Español. Al Español, es Y verdad. de hecho creo recordar que fue... Es verdad, Español. Creo recordar que fue el primer partido de la siguiente liga. Sí. Y todos los que estaban ahí cuentan lo raros que se sentían de ver a Di Stéfano en el otro equipo, ¿no? Sí, y con una franja azul. Con las franjas azules y tal, Yo ¿no? estaba en el campo en aquel partido. Así, con Y Di sí, Stéfano fue un poco desazonador. de sazonador, ¿no? Y además encima el pobre no pudo jugar como a la altura que normalmente jugaba. Pues Es que es cierto que ya había cogido peso. Sí. Es como, va a ser como ver jugar como ha sido ver jugar a Cristiano con el uniforme de la Juventus, como va a ser ver a Sergio Ramos del PSG. Sí. Son sensaciones raras, pero hay muy pocos grandes jugadores que se hayan retirado en el Madrid. Siempre y es siempre convulsa esa última época de todas las grandes estrellas, ¿verdad?
¿Por qué es eso? Por la propia grandeza del club, seguramente, ¿no? Claro, es que en Madrid lo que está es la idea de excelencia, que está en el artículo 1 de los estatutos y que la metieron ahí los pagados, Dios sabe por qué. Pero que, si no recuerdo mal textualmente, este club se funda para promover la excelencia en el cultivo del deporte amado, balompié. Bueno, ese artículo 1 no tiene ningún club del mundo. Entonces esto compromete al Madrid, por una parte, con ser absolutamente cosmopolita, es decir, no dependiente de la ciudad, pero por otra parte, como decía Ronaldo a Valdano, es que es como un enchufe, cómo entra de bien el Real, así cosmopolita, en la esfera de los chulos y las chulapas, en la esfera de Bruna, Paloma, en el casticismo más madrileño que hay. Eso es lo que tiene de Madrid, que es muy castizo. Y al mismo tiempo muy está universal. arraigado en esos sectores del pueblo, que son la clase media-baja, pero arraigadísimo. Y bueno, por eso los tenedores de obligaciones de ahí va yo. son clase media-baja. Eso es, y son los que posibilitan la construcción del primer estadio de Santiago Bernabéu, Exacto. que se financia muy mayoritariamente a través de la emisión de bonos que Claro. economías domésticas madrileñas Pudieron, incluso en esa época tan increíblemente austera de la posguerra, sí. sacaron unos zurillos y pusieron, y su primo y su hermano y la suegra, y ellos rascaron, y claro, en vez de acciones emitieron obligaciones que son más sólidas, es decir, las acciones Deuda, pueden deuda de perderse, las obligaciones y que son más que primero se cobran. Claro. Según el Código de Comercio. Y de hecho, fíjate, me llamó mucho la atención cuando cuando Florentino aprobó en la Asamblea de Socios la construcción, mejor dicho, la remodelación del nuevo estadio, como algunos socios que participaron dijeron: no solamente le doy mi sí, presidente, sino que yo querría que hiciera usted como hizo Bernabéu en el 48, Claro. y que yo pudiera contribuir con mis ahorros a la construcción del nuevo estadio. Claro. ¿No? La gente ama al Real Madrid, ¿no? Yo creo que Claro. todo el mundo haría un pequeño esfuerzo Claro. por conseguir el bien Pero es del que ten en club, cuenta ¿no? que el aficionado al Real Madrid es siempre, por definición, un hombre o una mujer que no odia, o sea, que no tiene un antiequipo, no es anti nada, es pro Madrid. Pero es verdad que hay un sentimiento completamente nacional que se puede llamar antimadridismo. Sí. O sea, hay gente que, si hay posibilidad de ver perder al Madrid, se sube de Huelva o se baja de Lugo o se viene de Zaragoza, pero de verdad, eso lo comentaba Monedero. Sí. ¿Qué piensas tú, Raúl? Sí, Colmenero decía, ¿no? ¿O no? Colmenero, sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tú has de Sea hecho, asombroso, o sea, yo no he visto nunca un caso, quizá le pase al Bayern en Alemania, pero... hace poco lo comentabas en un artículo en La Galerna, hasta qué punto una de las cosas que siguiendo muy de cerca el Madrid últimamente y leyendo mucho sobre el Madrid últimamente, habías apreciado Me he por dado sorpresa cuenta de que del existe. nivel del antimadridismo. Yo nunca pensé que existiera, pensé que existía pues los celos del Atlético de Madrid o del Barça, los celos en general, que son muy humanos y comprensibles, la contraposición de patrias chicas entre ellas, digamos la rivalidad municipal que puede tener un Fuenlabrada con un Leganés o con un Rayo, pero que hubiera antimadridismo difundido casi por un igual en toda la península. Bueno, eso te permite comprender. ¿Difundido por quién? ¿Por los medios? En alguna No, medida. te permite comprender por qué, por ejemplo, nosotros hemos pasado 4 guerras civiles en un siglo y un intento de guerra civil, que es el que viene con Zapatero al levantar el hacha del sentimiento y que sigue ahora con Sánchez. Lo que pasa es que ya es blandito, ya es moluscoide, invertebrado, y ya no recurre a la violencia dinamitera, que fueron las guerras carlistas, las 3 guerras carlistas, la rebelión de Asturias y la guerra civil. Porque de estas 4 masacres que te recuerdo, la más sangrienta fue no la guerra civil, fue la sublevación de Asturias, la más. Zapatero, gran culé, por cierto. ¿Cómo no? No es... ¿Cómo no? No,
Pero de qué vive Sánchez más que de el Bildu y de Torra. Sánchez no sabemos muy bien de quién es, yo creo que es del Estudiantes. Él es muy del baloncesto, es del Estudiantes. Bueno, él Que, es de por tanto, sí- un poquito antimadridista también es, de porque sí el mismo, Estudiantes él es de sí mismo. es de sí mismo. Bueno, me acuerdo cuando esto de... Es un poco como Jovic, esto que dice, no, yo creí que era un hombre, no, es una estatua. El Jovic de la política, ¿no? Eso me acuerdo con Zapatero. Solo hubo un caso que los madridistas que yo conocía tenían un poco esto de pata chica con el Barça, que fue cuando la liga esta que decían del Villarato, Sí. que decían que el Villar era del Barça, que Zapatero era del Barça, Sí, que todo sí. era del Barça. Creo que estaba Mourinho también Sí, por ahí. sí. Entonces, la única vez que decías esto, pero que no es el antimadridismo que tú dices, que yo creo que también está provocado mucho por ser el equipo de la capital de España, ¿no? Sí, supongo. El gobierno Sí. de la capital, me imagino. Una cosa también, ¿no? política. Es ¿no? como si en Bélgica hubiera un equipo de Bruselas y que es la capital y que todo fuera odiado precisamente por ser el equipo de Bruselas. No sé si pasa. No, Sí, no sí, pasa. Porque, Claro. vamos a ver, me he dado cuenta que los Países Bajos es la zona más parecida por proclividad al guerra civilismo de toda Europa con España. Con España. No hay ninguna otra zona de Europa donde esté tan extendido el separatismo. Pero es curioso porque si existe la percepción del Real Madrid como una entidad centralista ligada al poder estatal, al Sí. al poder del Estado, incluso como una entidad directamente de derechas. Yo creo que existe esa percepción cuando el Madrid, políticamente, a diferencia del Barcelona, que sí que se ha posicionado, el si Madrid no se posiciona Barcelona tiene políticamente. que devolver 12 medallas de diamantes que ha regalado Franco. Una por año, pero sí que no vengan con tonterías. Es verdad, cada 2 años le regalaban una medalla. A trueque de las recalificaciones de los del Scorch. Pero si y eso tal es, cual. eso es evidente. Bueno, el Barça dijo Por cierto, cuando... eso deberías comentarlo. Tú en particular, ¿eh? Sí. Eso lo puedes encontrar documentación. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, cuando se produjo la exhumación de Franco, aprovechó el Barcelona Pero fíjate que el retirar, culto se va a llevar. para retirar las condecoraciones otorgadas al caudillo, lo cual sirvió para que mucha gente supiera que esas condecoraciones existían. Claro. Entonces, esa parte, bueno. Se va a llevar un cabreo que no te puedes imaginar. Sí, Es sí. como cuando yo salgo y digo, pero ustedes saben que durante 50 años la heroína ha sido el paracetamol en todo el mundo. Es decir, se ha vendido sin receta. Ayer me lo decía tú. ¿Ustedes lo saben? No, yo empiezan a chillar y tal, no lo pueden aceptar. O sea, no pueden aceptar que la heroína creó yonki solo cuando salió la ley aquella que decía pena de muerte para quien trafique heroína. Antes de eso, era el paracetamol. Y claro, era falaz completamente, porque un prospecto le decía que te curaba las adicciones al opio y la morfina. Y es una tomadura de pelo, pero era Bayer, la gran Bayer, la multinacional, la compañía más sólida y seria que hay en productos químicos del planeta. Que claro, ahora apunto en boca y yo no digo nada y se me ha olvidado y ponen dinero para entonces la DEA, la Bayer, todos los años. El señor. Y a la DEA le salen los dólares por las orejas, claro. Porque incauta todo lo que quiere, promueve lo que quiere, le censura lo que quiere, reprime lo que le da la gana. La DEA es, yo diría, la central de cash mundial más grande que hay en el planeta. ¿Tú dirías que una de las razones de este antimadridismo, es que se me ocurren muchas cosas, según te digo, claro, una de las razones de este antimadridismo rampante es precisamente la cultura de la excelencia que practica el Madrid, que está en contra Claro. con la cultura dominante que no es precisamente la de la excelencia? No, es que exactamente la diferencia entre modernismo y posmodernismo. El modernismo va desde el Renacimiento, que es una época ilustre, a la culminación de la Revolución Industrial, ¿no? Que es la paz duradera que sigue a la Segunda Guerra Mundial, que ya no es un entreguerras como fue la Primera y la Segunda, sino que es por la paz que seguimos disfrutando ahora, sin perjuicio de que la Guerra Fría y hay conflictos periféricos y tal, pero vamos, nada en comparación con las hecatombes que fueron las 2 guerras mundiales. Y en eso nos ha servido como escudo y protector y vacuna las bombas atómicas y el armamento nuclear. Ha sido lo único que ha disuadido, pues si no Stalin lo hubiera atacado con toda certeza. Pues el caso es que el posmodernismo nace rechazando como agobiante la herencia de 5 siglos de éxito.
Es decir, desde el Renacimiento al comercio de larga distancia, que permite ilustrar al planeta entero, y que crea el mundo colonial, que ya quisieran las colonias estar como estaban hace 100 años, porque todas, sin excepción, están peor, las de África, digo, Hispanoamérica, de lo que estaban hace 100 años. Eso sí, son independientes. ¿Independientes de qué? O sea, no de una pandilla de tiranos ladrones. Nunca ha habido más tiranos ladrones que ahora. En África y en Latinoamérica, nunca jamás. Pero bueno, es que como la historia se ha leído dictada por la Comintern desde el 17, hablábamos de eso. Dicen, no, que no tenía dinero Lenin. Tenía la primera reserva de oro del mundo, 1.500 millones. No, 1.500 toneladas de oro. Cuando la compañía tenía 500, por ejemplo, 3 veces más. Ya me dirás si eso es calderilla para crear el aparato de propaganda de la Comintern, que luego, por ejemplo, mi generación recibió ya en forma de historia contemporánea. Y ahí lo que aparece es que en Rusia no hubo un golpe de Estado contra el único gobierno democrático de su historia, como fue el caso. El gobierno Kerensky en alianza con los liberales, es decir, el socioliberalismo que se impuso en Rusia, ¿no? Que la revolución la hizo Lenin. Lo que Lenin hizo es reimponer la dictadura, es decir, que era un régimen más autoritario todavía que el zarista. Pues no, eso no se enseña. No se enseñó a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos. A mí no se, a mí y ahí no se me enseñó. con la peli, pero eso es la pela del año 17, que era mucha pela. Y eso bastó, junto con la tendencia humana a pensar como pensé yo tantos años. Hombre, nos va a ir mejor compartiendo. Nos va a ir mejor pensando que la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Ya. Yo me puse a mirarlo. Tiré del hilo, tuve 22 años contextualizando cada minuto de eso y me di cuenta que no, que un desastre absoluto, además incesante, que era como la rémora continua al hecho de que el ser humano tiene un espíritu que le permite progresar, claro, a través de la libertad, la inventiva, la dignidad, la virtud. Y es la Entonces envidia. el posmodernismo nace detestando la virtud, y concretamente el primer texto posmodernista, el de Lyotard, en el 79, el libro se llama La condición posmoderna, es la primera vez que aparece la palabra. El profe es un profe francés, emigró a Estados Unidos, comunista del Partido Comunista Francés, Lyotard, y dice... estamos hartos de discursos largos y coherentes sobre la realidad y el sentido. Queremos microdiscursos indiferentes a la realidad y el sentido. Madre mía. Y dice, madre mía, pero qué cosa más artificiosa. Pero tú crees, ¿es solo tú que no te gusta la realidad y el sentido? ¿O realmente cuánta gente hay como tú, muchacho? Pero suena de una actualidad absoluta, o sea, parece que lo haya escrito alguna mente política del momento. Eso ha sido un golpe de Estado que creó los departamentos en las universidades. Los departamentos son soviets encubiertos, son consejos aparentemente democráticos que no son democráticos, porque naturalmente a la segunda o tercera reunión los profesores con verdadera vocación por el estudio no van, porque allí no se habla más que de tonterías y de zancadillas y de traiciones, y no tiene nada que ver con la universidad eso. Pero claro, si no vas, pues fomentas que conspiren contra ti, y en cuanto te descuides, pues claro, por ejemplo, yo tenía una asignatura de primero y tenía tantos profesores ayudantes como correspondía al número de matriculados. Significaba que yo era la asignatura con más posibilidades de nombrar profesores ayudantes. Y claro, toda la revolución ahí es que yo, el titular de la asignatura, no pudiese nombrar a mis ayudantes, que los nombrasen los de otras asignaturas. Y eso sí conseguía conspirando y creando comisiones de contratación donde, claro, estaba yo, pero en minoría. Pero en minoría. Claro. Y así llegaron a meter hasta 12 ayudantes contra mi más manifiesta oposición. Y entonces yo decía, pero bueno, si esa gente que proponéis no le interesa el conocimiento, y esto que yo propongo son superdotados con una vocación enorme,
Y alguna vez han tenido el santo cinismo de reconocerlo, sí, precisamente por eso. ¿Y tú este posmodernismo también tiene algo que ver con el antimadridismo rampante que ahora Bueno, al es que ahí se cuelgan, claro, o sea, el posmodernismo da razón a cualquiera que rabie con la dignidad del prójimo. O sea, el posmodernismo, digamos, que otorga legitimidad al resentimiento en general y a la ingratitud, sobre todo, más concretamente a la ingratitud. ¿Hay ingratitud en el antimadridismo también? Seguramente sí, porque yo creo que sí. Es una entidad que ha dado mucho a España, ¿no? Y yo creo que el ser anti algo, ser español y ser anti algo que verdaderamente ha contribuido a mejorar la imagen de España muchísimo, ¿no? Pues, hombre, te das cuenta que en la breve historia del Real Madrid que hemos hecho tú y yo, pues yo insisto bastante en este aspecto. Insisto en cómo desde el 58, cuando el Madrid gana la quinta, es cuando España, pues Franco consigue abrir España a los norteamericanos, invita a Eisenhower ese año, y luego ya ve el ministro Eisenhower y Nixon, que es el siguiente que viene de visita, lo primero que quieren es ir a ver un partido del Real Madrid. O sea que Franco empieza a tomarle afecto al Madrid, se da cuenta de que le sirve como puente para abrir un país que estaba cerrado por Europa y Estados Unidos. Churchill era un gran madridista también. Claro. Churchill decía aquello de, yo soy un orgulloso británico, pero ustedes en España tienen el clima y ese endiablado Real Madrid. Y ese endiablado Real Madrid. Sí. Oye, pues tenemos un buen rato ya, ¿no? Joder, la podemos incluso editar y dividir a varios trozos, sí. ¿No? El Madrid tiene un par de huevos, amor propio, es lo que yo siempre veo, el amor propio y los huevos que tiene el Madrid. Aunque lo tenga difícil, siempre. Si tu programa te pide excelencia, pasa una cosa distinta, que en el campo juegas mal y te van a ver un runeo, y si sigues jugando mal va a haber unos pitos. Yo recuerdo una vez que yo, personalmente, en el 6-2 aquel del Barça al Madrid, insulté a Gago. Y hubo un silencio mortal con el gol del Barça, creo que fue el 6 o el 5. Y estaba Gago llevando la pelota al centro y digo, ¡Gago! Me gritó todo el campo, ¡Inútil! Y el tío miró, ha cerrado. ¿Tú crees que te escuchó, incluso? Me escuchó seguro. Me escuchó seguro y todo el campo. Yo tenía un bozarrón. Sí, es cierto. Mi padre decía, tío, Román tiene un bozarrón que es un tronco de caballos. Un tronco de percherones, decían, de mi padre. Hasta ya la última, digo, una pregunta, y lo de la excelencia del Madrid también puede ser contraproducente un poco con lo que hablabas el otro día con José Ángel Sánchez, ¿no? Que de tanto tener que ganar siempre, como el madridista a veces el perder lo encuentra como un fracaso, y eso es una parte a veces de siempre querer ganar, ¿no? Esto que hablabais del éxito, de mérito y no... El contrario tiene que vencer, y a menudo además. Y otra cosa es una actitud absurda. Me da rabia que el aficionado del Madrid quede contrariado y frustrado y dolido porque el Madrid no vale siempre y no sea superior siempre. Esto es absurdo. Es absurdo, pues todo en la vida tiene ciclos, todo. ¿Por qué no lo va a tener el Madrid? O sea, qué absurdo. ¿Y dónde está la frontera entre la exigencia y ya el histerismo? Que a veces ocurre, ¿no? Incluso en el propio Bernabéu al que te refieres. Bueno, pero es que en realidad más que histerismo son pájaras que el Madrid se permite de vez en cuando, es señalitismo. Es lo que yo le chillaba a Gago. ¿Por qué es inútil? Pues porque quizá es buen jugador, pero le falta algo de fibra o de dinamismo o de aplicación, o yo qué sé. Pero no, así no sirve, chico. Tú estás aquí en un equipo donde suelen ir de blanco inmaculado de arriba abajo, y quieren, pues, quieren ganar a toda costa. Lo cual no quiere decir que no puedan ni deban perder, pero tu actitud tiene que ser impecable. Si no es impecable, te vamos a silbar. Y esa es la diferencia del Madrid con el Atlético, con el Barcelona o con el Bilbao, que la afición dice, qué buena afición tiene. Bueno, el Barça yo diría, yo voy a romper una lanza a favor del Barça. El Barça también es muy exigente. Sí, el Barça. Incluso puro que dicen. Incluso un componente estético mayor que en el Madrid. O sea, tienes completamente razón.
O sea, dicen, son uns vagos, unos miserables, están tocándose los ous y tal. Els collons. Sí, sí. No, y la misma actitud en la tribuna de preferencia del Barça y en la tribuna de preferencia del Yo diría que incluso el Barça con un componente estético más marcado. O sea, Sí, todavía. El culé quiere que el equipo juegue bonito más que el madridista. Exige eso más que el madridista. Cuidado, es que el Barça al Madrid le ha ganado, pero por goleada siempre. Al menos en la historia recordada, a la hora de hacer los fichajes. El Barcelona ficha 1000 veces mejor que el Madrid. Y el que lo discute es que no sabe lo que habla. ¿Cuántos jugadores ha fichado el Madrid del Barça? ¿Cuántos ha fichado el Barça del Madrid? Vamos, la proporción es 3-1. Luis Enrique. Luis Enrique. Buen jugador, Era un jugador. Alfonso. Y Luis Enrique, ya para terminar, ya que antes se hablaba de Marcos Llorente, Luis Enrique no le ha sacado partido a Marcos Llorente en la Eurocopa, ¿no te parece? Ninguno. No ha sacado ningún partido. Lo ha puesto de lateral derecho. Bueno, que además el pobre Gerard, que ha hecho una campaña tan impecable en el Sí. Villarreal, de repente se ha achicado. Se ha achicado, sí. Se achica. Sí. Pero ¿te quedaste más o menos contento del papel de España en la Eurocopa? Con todo Pues y mira, Barça? bastante poco, porque Ya. el Dani Olmo chutó fuera tantas veces. Oyarzábal creo que estaba recuperando todavía la forma. Y yo hubiera puesto más a Sarabia y a Llorente, mucho más. Ya. Se ha depositado una confianza en Pedri, que bueno, el muchacho promete y tal, pero yo no le hubiera dado más de tiempo en cada partido a Pedri. Ya. Hay un poco de hype con Pedri, ¿no? Sí. Está ahí la cosa un poco inflada, ¿no? Creo que sí. Da la sensación. Pero y Busquets, hay que decir, Busquets, Hombre, cómo se nota, la sí, selección. sí, Es un grande ese Pero chaval, cuidado, él nos ha hecho perder la copa, tirando el penalti como lo ha tirado. Bueno, no, al final fue. Esa ese fue la ronda anterior. Esa anterior fue Morata. me Que equivoco, ganamos a pesar de que él falló. Fue Morata y Dani Olmos que Eso, fallaron, los dos que fallaron. Fue un desastre. Bueno, Busquets, hay que decir. Los dos delanteros Ahora centro, voy a hacer un poco de culé yo aquí, pero Sí, no, Busquets, hay que decir que Casemiro, que para mí es el mejor mediocentro defensivo que hemos tenido, Nunca. Casemiro ha dicho que Busquets es el mejor en su Yo en su también puesto. lo digo. ¿Crees que Busquets es mejor que Casemiro? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. O sea, en una escala de 1 a 10, o sea, yo pongo a Busquets el 10 y a Casemiro un 8,5. Sí. Por ejemplo, Casemiro mete muchos más goles en Mucho. corners y en disparos lejanos y pero eso le da crea un plus. mucho menos fútbol Ya. y no corta más que Busquets. A mí lo que me asombra es la capacidad de Busquets para cortar y hacer el juego sucio y parecer que hacen juego sucio sobre él. ¿Cómo es capaz de hacer que una falta suya se convierta en falta al contrario? Eso es un genio absoluto. En parte debido a la pantomima formal del cuerpo y los gestos que hace, Sí. pero en parte por la velocidad que tiene, la elasticidad como para en el último momento mover la pierna o el pie o lo que sea y conseguir que el otro aparentemente le haga falta el primero, una falta de Busquets. A mí me ha asombrado la capacidad de cortar y distribuir de Busquets. La inteligencia, Llega a ¿no? tener Muy gol. inteligente. A que esto le viene mucho, yo digo mucho que es de Ciudad Badilla, un barrio de las afueras de Barcelona, Sí. como el padre, ¿no? Busquets, que también Y tenía fue esa portero, parte, fue portero, el esa portero. callejera, tiene Sí, mucha sí. parte, esta parte callejera, ¿no? De calle, esa inteligencia.